sigamos orando, hermanos, porque considero de que la persecución para la iglesia se está agudizando cada día más y más. Para los que no lo supieron, hoy metieron a la cárcel a un pastor por discriminación homosexual. Y un diputado que es homosexual dijo que él iba a ser el primero en meter a un pastor a la cárcel, pero bendito sea Dios que no sucedió. Sí le van a hacer proceso al pastor, pero Dios trabajó, Dios obró, otro diputado, y la iglesia se volcó a orar también por este pastor. Lo querían meter de una vez al preventivo de la zona 18 y Dios no lo permitió, le dieron medida sustitutiva. Hermanos, esto solo nos dice que la persecución cada día se va a poner más difícil para la iglesia. Y solo aquellos que estén cimentados y fundamentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, van a poder soportar y salir adelante. Tiempos finales, tiempos decisivos, y por eso, hermanos, es de vital importancia que nosotros nos fundamentemos. Ya basta ya de tener desidia en nuestro corazón y llenémonos de la palabra de Dios. Así es de que sin más preámbulos, yo voy a hacer una oración y luego entramos a lo que es la palabra de Dios. Ayúdeme a orar, incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos regalas primero de ministrar la cena del Señor, que es de vital importancia porque es de amplio espectro, de muchísima bendición, nos trae muchos beneficios. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy que se ministran estos elementos, nos ministren vida, salud, para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Te doy gracias también por tu palabra, que sabemos que vendrá a edificar, a consolar, a exhortar y, por qué no decirlo, a confrontarnos. Gracias te doy en esta hermosa noche, Señor, por el honor y el privilegio que nos das de invocar tu santo nombre. Toma el dominio y el control de todas las cosas. Limpia los aires en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos dominio y autoridad de las redes sociales y te suplicamos que tu palabra hoy en esta noche corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra cumpla el efecto para lo cual tú la envías, y te agradecemos tanto el poder ser tus hijos y seguir reuniéndonos, porque la iglesia no son cuatro paredes, no es un local, no es un templo, sino que la iglesia somos todos constituidos en nuestro corazón. Y por eso hoy en esta noche aquí estamos hambrientos, sedientos, necesitados de recibir una palabra que tú ya determinaste para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos y sin más preámbulos, en esta oportunidad vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Jason para que él ministre la palabra y nos edifique y que lo use el Señor. Hemos orado para que Dios lo use y Dios quiere seguir usando a más personas, hermanos, pero en esta oportunidad dejamos el tiempo aquí a nuestro hermano Jay. Adelante, Jay. Bienvenidos todos. Bienvenido Javier, bienvenido Byron. ¿Quién más? Por ahí alguien más. Nos gustaría ver por un momento que activaran su cámara si así lo desean. Y bienvenidos. Así es de que, Jason, el tiempo es tuyo y dale con fe y alegría. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Espero que Dios los esté colmando de bendiciones y de su favor, ya que Él es inmutable, Él no cambia, y si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Entonces, vamos a empezar este estudio. Yo lo titulé Permaneciendo en su palabra. Entonces, vamos a empezar primero definiendo, nosotros ya sabemos
quién es la palabra. Ya sabemos que nuestra confianza, nuestro manual de vida está en la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es la palabra permanecer. Según encontré, es para los que les gusta estudiar así un poquito más detenido, tenemos en la palabra del griego 3306 de la Strong Concordance, que significa meno. Y aquí da algunas como que ideas de qué es lo que o para qué se utiliza esa palabra, pero me gustaría escucharlos a todos. Dimos el audio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ahorita sí. Ok. Les decía que quisiera que cada uno de ustedes me diga qué significa, o para ustedes qué significa la palabra permanecer. Es un verbo, pero yo quiero que ustedes me digan, alguien que me pueda decir, pues yo opino que es tal cosa, o yo opino que es otra cosa. Si no, escojo a dedo. Yo pienso que es estar siempre. Estar siempre. Ajá. Yo creo que es estar siempre. ¿Alguien más? Constante. Constante. Estar siempre en el mismo lugar. Estar siempre en el mismo lugar, ajá. Mantenerse, Jason. Mantenerse, ajá. ¿Sí? Quedarse. Quedarse, ajá. Que ante cualquier circunstancia siempre estar ahí. Ajá, siempre estar ahí. Claro, todas las definiciones. Ajá, todas las definiciones que ustedes han dicho es precisamente la palabra permanecer. Viene el griego menó, que significa quedarse en un lugar, hacer una escala, esperar, morar, durar, ser perdurable, perseverar, persistir, posar, quedar, retener y vivir. Todo eso significa la palabra meno en griego, ¿sí? Y pues la definición en castellano ya del Gran Diccionario de la Lengua Española dice estar una persona o una cosa en un lugar o un estado sin moverse o sin cambiar. Y sus sinónimos son continuar y seguir, ¿sí? Y otra definición dice estar en algún sitio durante cierto tiempo. Y eso nos da una idea, ¿verdad? Que dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, somos momentáneos. Un día nacemos, otro día vamos a tener que morir, ¿sí? No somos de esta tierra. Entonces, creo que la palabra permanecer nos da mucho la idea de la identidad de quiénes somos nosotros. Y otra definición dice mantener sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Esto es del diccionario enciclopédico, ¿sí? Entonces, ya tenemos un panorama de qué es permanecer, y por eso le titulé yo a esto permaneciendo en su palabra, ¿sí? Y nos vamos a basar en Juan 15 del 4 al 16. Y en estos 12 versículos, esa palabra se menciona 12 veces, permaneced, permaneced, permaneced. Entonces, acompáñenme a Juan 15, de los versículos 4 al 16. Les voy a leer la versión Reina Valera del 60. Dice... Jason, disculpa. ¿Sí? Nos quedamos trabados. A veces se te va el sonido. Se me va el sonido, híjoles. A veces. A veces. Ok. Las citas, ahí sí perdimos el audio. Va. Voy a ir anotando aquí la cita para que a todos les salga aquí. Juan 15 del 4 al 16. Ahí estamos. Nos vamos a basar aquí. Entonces, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjense, pues ahí va la primera. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí ya van 3 veces. Después dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Número 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Número 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, aquí podemos ver que Jesús repite muchas veces permaneced, permaneced, permaneced en mí, permaneced en mi amor, permaneced, permaneced, permaneced. O sea, es una gota constante. Y creo que hay algo que nos quiere decir, ¿sí? Entonces, si nosotros permanecemos en su palabra, ese es el punto número 1, nos permite ser discípulos de Él. Y para eso vamos a basarnos en Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense que es bien interesante porque menciona que habían judíos que habían creído en Él, ¿sí? Se sabe que los judíos pues tienen unas costumbres muy estrictas. Incluso a Jesús le gustaba mucho molestarlos porque les decía: ustedes le ponen cargas a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. Ah, pero sí quieren que el otro haga lo que ustedes no hacen, ¿verdad? Entonces, habían judíos que habían dejado esa vana manera de vivir, dice Pablo, y se habían vuelto en pos de Cristo, al reconocer de que lo que él venía a hablar era realmente lo que Dios quiso dar a entender en su palabra, ¿sí? Me llama la atención que la primera vez que se menciona la palabra salvación en el Nuevo Testamento, en Mateo, es cuando el ángel le dice a María que ella va a estar encinta. Y le dice: le vas a llamar su nombre Jesús, porque él va a salvar al pueblo. Y la palabra salvación ni siquiera le explica: mira, salvación es tal cosa, porque se da por sentado de que las personas que recibieron este mensaje o este evangelio ya tenían el contexto del Antiguo Testamento. Bueno, mal llamado Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ya tenían ese contexto, entonces no había necesidad de explicarse. Entonces, hubo mucha tergiversación en cuanto al uso correcto de la palabra de Dios. Le cambiaron, le pusieron ordenanzas que venían del hombre, le pusieron mandamientos, y lo que casi ya no había en esencia era la palabra de Dios. Entonces, por eso es que habían judíos que se habían dicho: bueno, este sí está hablando lo que decía en el Antiguo Testamento, lo que decían en los profetas, o lo que decía Moisés, la ley de Moisés. Entonces, es interesante que el discípulo tiene que permanecer en la palabra, ¿sí? No puede ser discípulo aquel que no hace la palabra, o que, no, es que no voy a obedecer esto porque esto no es para mí. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado, ¿sí? Nosotros no podemos pretender ser discípulos si no obedecemos la palabra de Dios, si no nos deleitamos en ella, ¿sí? Punto número 2. Permanecer en el Hijo de Dios nos permite llevar fruto, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo llevar fruto sin ser discípulo. No se puede, porque para ser discípulo tenemos que estar arraigados en este caso en la vid, porque dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes están separados de mí, no pueden hacer nada.
Y recuérdense, Jesús es la palabra. Por lo tanto, si estamos separados de la palabra, no podemos hacer nada. Pero si estamos unidos a la palabra, estamos unidos a Jesús, vamos a poder llevar fruto. Y eso está en Juan 15:5. ¿Sí? Entonces dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros llevamos fruto, damos el fruto esperado, nos damos cuenta que nosotros somos los discípulos de Jesús. ¿Sí? ¿Y cuál es la meta del discípulo? Pues llegar a ser igual o mejor que el maestro. En el caso de nosotros los mortales, ¿verdad? Me imagino que aquí más de alguien le han enseñado algo y seguramente superaron a su maestro. Pudo haber sido en, qué sé yo, en fútbol, en cuestiones de finanzas, en elaboración de algunas otras cosas en cuanto al trabajo. Seguramente han superado a las personas que les enseñaron a hacer eso, ¿sí? En mi caso, pues, yo quisiera yo superar a mis maestros, no se puede. En la carrera de la música es muy difícil hacer eso, ¿sí? Poder superar al maestro. Pero es importante que nosotros estemos conscientes de que si estamos separados de la palabra, no podemos dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Alguien me puede ayudar con eso? El fruto espiritual, dices tú. Sí, el fruto de estar unidos a Cristo. Am, de que vamos a ser parecidos a Él o imitarlo a Él, ¿no? Exacto. Eso es un fruto. Fíjense que de hecho, ese es el fruto. El ser semejante a aquel que nos llamó. Ese es el fruto, ¿sí? Porque en él se cumple la palabra y si nosotros estamos llamados a ser uno con él, entonces nosotros también llegamos, como dice en Efesios 4, es verdad, a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Ese es el fruto, cuando nosotros permanecemos en la palabra. Número 3, si nosotros permanecemos en él, el Padre escucha nuestras peticiones. Fíjense pues, ¿cómo es eso? No es como el falso evangelio que dice, pídale a Dios y Él le va a dar, Señor, dame una casa, dame un carro, dame un mejor trabajo, dame aquí, dame allá. Y ni siquiera, como dirían por ahí las abuelitas, ni siquiera se persina cuando sale de la casa, ¿no? Sí, entonces, no hay, agrado quiere agrado, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros permanecemos en Él, el Padre escucha nuestras peticiones. Ese es el número 3. Ahora, ¿dónde encontramos eso? En Juan 15:7. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate que yo solo quisiera aportarte algo ahí. A ver. En Marcos 3, 24, 25. Marcos 3, 24 y 25. Ajá. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, y lo estoy tocando antes de que sigas al siguiente punto, valga la redundancia, Ajá. porque creo que es bien importante el tema, el centro que estás tocando hoy, que es permanecer. Uh-huh. Entonces, de permanecer. Y nosotros, principalmente los guatemaltecos, tenemos un gran problema cultural. Lo que empezamos, ya no lo terminamos. Sea una carrera universitaria, sea el aprender un idioma, sea el aprender un instrumento, y vaya si no es así, ¿verdad, Jason? Uh-huh. Ya uno se emociona con un instrumento, ya no lo termina, y en fin. Pero la palabra de Dios aquí, con el tema que tú estás desarrollando hoy, que es permanecer, muchas veces no se permanece en la fe, ¿verdad? Se permanece por un tiempo. Pero cuando viene la aflicción, la persecución, entonces, como no hay raíces profundas, la semilla no da fruto, por lo que tú decías. Uh-huh. Pero lo que quiero aportar es, dice, Marcos 3:24, y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Verso 25 de Marcos 3, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que en esta noche el Espíritu Santo nos quiere hablar?
amados hermanos, que nosotros debemos de permanecer, porque inclusive aquí está hablando de una casa, de un reino. O sea, no podemos permanecer, pero divididos. Y fíjese la analogía que está haciendo Jason en el capítulo 15 del Evangelio de Juan es bien interesante, porque en unos versos anteriores dice, yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. Sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Nos habla de permanencia, de tener un sentido de propiedad. O sea, usted y yo, hermanos, somos propiedad del Señor y por consecuencia debemos permanecer. Ahí me quedo, porque si no, se no pica. Gracias, pastor. De hecho, hay más adelante voy a tocar cabal un punto que tiene que ver con esto, de la casa dividida. Y lo voy a tocar, está en Efesios 2:14, lo voy a tocar más adelantito. Entonces, gracias, pastor. Bueno, dale, seguí. Entonces, decimos de que el Padre nos escucha, ¿verdad? Porque dice, si permanecéis en mí, Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Qué mágico, ¿verdad? Si nosotros sacamos de contexto este versículo, está fascinante porque, bueno, Señor, mira, yo mañana quiero medir 1.90 y quiero tener pelo rubio y ojos azules y pasado mañana quiero tener 30 libras menos, ¿va? Ahora, ¿por qué esto no se da? Y ese es el éxito del falso evangelio. Venga a pactar aquí con Dios, de tanto de ofrenda y Dios le va a hacer su milagrito, ¿va? Como que fuera alguna deidad por ahí de cualquier lado. Pero no, la respuesta de esto, como ustedes saben, la Biblia se explica sola, no hay necesidad de estarle buscando 3 pies al gato. Dice en Santiago 4:3, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Imagínense. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, sabemos qué pedir, porque estamos permaneciendo en Él. Ya no queremos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Padre, ¿sí? Porque de Él provienen todas las cosas. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra, vuelvo y repito, perdón que sea insistente, pero es que es cierto, si no, nos vamos por otro lado, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en la palabra, el Padre puede escuchar y concedernos lo que nosotros le pedimos. A ver, el ejemplo que ponía el pastor hoy. Se querían llevar a un pastor al bote porque estaba leyendo que dice que fue porque en el 2000 no sé cuántos el cuate le hacían bullying y que el pastor era maestro y que también le hacía bullying y que por eso fue a poner la denuncia y que no mezclaran las cosas de política con eso. O sea, no, ¿verdad que no? Entonces, pero a lo que voy es, ¿qué pasó? La iglesia se puso de acuerdo, se puso en oración y todo, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Dios respaldó en este caso al pastor, ¿verdad? Si es que le dieron la medida sustitutiva. Entonces, ahí podemos ver de que cuando estamos en mentalidad de reino, no es de que, es que ese pastor es bautista, entonces no vamos a orar por él porque él no es pentecostal. O, no, es que este hermano es anglicano o es metodista, no, esos están chanfleados. No, ¿verdad? No es una mentalidad de reino. Entonces, cuando nosotros, vuelvo y repito, permanecemos, sabemos qué pedir, ¿de acuerdo? Porque pedimos conforme a la voluntad de Dios. Número 4, y este es el último punto, y es un poquito largo. Si nosotros permanecemos en su amor, quiere decir que estamos guardando sus mandamientos. Y aquí este es uno de los puntos medulares de este estudio. ¿Por qué razón? Vamos a ver qué dice Juan 15, del 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Lo vamos a leer otra vez así despacito para ir asimilando. Número 9.
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense que qué interesante que los mandamientos en realidad son amor, no son carga. Por ejemplo, o uno de papá le dice a su hijo, mira, hijo, yo quiero que hagas esto. Sí, papá. Y el hijo lo hace. O no, no me dejarán mentir aquí los papás. Cuando miran que un hijo obedece lo que ustedes le piden, dicen, ese mi hijo es calidad, ¿verdad? Porque hace caso. Sí, yo creo que eso, a los papás nos toca eso, ¿verdad? Que lo que nos gusta es obediencia. Y aquí está mi papá. Ahí dice, refanre. Ahí está mi papá y sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Lo que siempre me ha dicho es que ustedes tienen que obedecer. Y él tiene un su dicho que dice, obediencia tardía es igual a desobediencia. ¿Sí? Entonces, vamos a este punto. Cuando nosotros amamos, permanecemos en amor, dice que guardamos los mandamientos. Y los mandamientos son la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esto lo dice Jesús en Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero es curioso porque él dice, yo no vengo a imponerles nada, sino que yo lo que oí del Padre, eso les traigo. Imagínense. O sea, yo investigando y leyendo un poquito, encontré algo que al principio me pareció chocante, pero tiene toda la razón. Dice, Jesús no vino a establecer ninguna religión. Él no vino a establecer ninguna religión. Él lo que vino, ¿qué vino a hacer? Dice Mateo 15:17. A ver si todos lo podemos buscar. Mateo 15:17. Mateo 5:17 es la cosa. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense qué interesante. O sea que si Jesús hubiera venido a quitar la ley, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, quiere decir que se estaría contradiciendo a sí mismo, se estaría destruyendo a sí mismo. Y lo que decía el pastor, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Entonces, lo que vino a hacer Jesús no fue a abolir ni a abrogar, él vino a cumplir, ¿sí? A darle el verdadero sentido a las ordenanzas que Dios estableció, Dios Padre, ¿sí? Entonces, dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, ¿qué mandamientos si Él no nos ha dado un mandamiento como tal? Sí, dicen algunos. Jesús nos dijo estos mandamientos, nos va a dar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No. Él dice, en esto se resume la ley. No dice, en vez de la ley, ahora van a hacer esto. No. Y es más, Jesús la puso más difícil porque dice, si ustedes oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero si ustedes miran a una mujer para codiciarla, ya pecaron con ella en su corazón. ¿Sí? Entonces, la vino a poner más difícil, porque antes era el hecho de consumar el pecado, ahora es desde que lo estamos maquinando, ya nos fuimos chucos, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Regresando al punto, los mandamientos del Padre son amor, no son carga, ¿sí? Yo creo que aquí los papás, cuando damos una orden a nuestros hijos, no es por fastidiar a nuestros hijos, es porque los amamos. Hijo, por favor, no te pongas ahí porque te puedes caer. Hijo, haz esto. Hijo, no hagas esto. Hijo, mi papá tanto que me lo decía. Mi hijo, a las 10 de la noche te quiero aquí. Era un mandamiento de amor. ¿Por qué? Porque él no quería que nada malo me pasara. Y muchas veces lo desobedecí. Lo admito aquí delante de todos ustedes. Y lo desobedecí deliberadamente. Lo acepto. Es mi culpa. ¿Sí? Pero como vuelvo y digo, los que son papás lo saben. Los mandamientos no son carga, son amor. Y
Otra de las cosas que podemos ver es que Juan, el apóstol Juan, lo replica en su primera carta, en el capítulo 2, los versos del 2 al 6. Y dice así, 1 Juan 2, del 2 al 6. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Yo no sé ustedes, pero a mí de leer esto me da miedo. No sé a ustedes, a mí me da miedo. Espero que también les dé miedo. A mí me da miedo leer esto, volvámoslo a leer. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amados hermanos, hoy en la mañana yo estaba leyendo Éxodo capítulo 16, en el versículo 23 creo que era. Y fíjense que el contexto de este versículo que les voy a leer es que Dios, antes de que lleguen al monte Sinaí, a ver, para los que les gusta estudiar la Biblia, saben que en el monte Sinaí fueron dadas las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí? Que fue hasta el capítulo 20. Ahorita estamos en el 16. Va. Resulta que en este pasaje, Dios les da a comer maná, ¿sí? Que el maná era un panito que es como semilla de cilantro, dice ahí. Pero dice que les pedían que solo recogiera hasta el 6º día. Y que el 6º día podían agarrar doble porción. Fíjense pues. ¿Por qué? Porque al siguiente día iban a descansar. ¿De acuerdo? Va. Entonces miren pues. En el versículo, vamos a ver en el 26, vamos a empezar a leer. Dice, 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. O sea, no iban a encontrar maná aunque lo buscaran. Verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Pausa ahí. ¿Cómo mis mandamientos y mis leyes si todavía no había dado las leyes en el monte Sinaí? Sí, ya me cacharon la idea. Sí, amén. O sea que el Padre ya había dado mandamientos. Incluso el día de reposo ya lo había dado antes de los 10 mandamientos. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Y les digo yo, por eso les digo, me da miedo leer esto otra vez en Juan 1. Juan 4:2 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Híjoles, entonces, ¿qué soy? Soy un mentiroso. Imagínense. Y se los voy a poner de esta manera. Fíjense pues. La idea del día de reposo, que es un mandamiento de Dios, era poder descansar en él, no trabajar. Él decía que no se fuera a ver comida, o que no fueran a buscar el fuego, porque se tardaban muchísimo, que en lo que cazaban a los animales, en lo que juntaban la leña, en lo que prendían el fuego, era mucha tarea lo que tenían que hacer que los distraía. Algo así como lo que pasó cuando Jesús fue a visitar a María y a Marta, y Marta estaba así como, sí, señor, fíjate que tengo que hacer la comida, pero seguí hablando, ahorita sí te estoy escuchando, ¿viste? No, María dice que escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque le dedicó todo su tiempo a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora, yo les digo, nosotros, si en realidad decimos que creemos en Dios, pero no guardamos sus mandamientos, dice aquí dice en la Biblia, somos mentirosos. Y con esto no estoy diciendo de guardar el sábado como tal, no, guardar un día para Él. ¿Cuántas veces nos afanamos? No, es que tengo que ponerme a hacer ahorita, si no, no alcanzo, no llego a la meta, o si no, no sale esto. No, hay que descansar en Él.
Hay que dedicarle tiempo a Él. Y eso de que el domingo es el día del Señor es mentira, hermanos. ¿Saben por qué? Porque regresamos de la iglesia, nos ponemos cómodos a ver tele, una película, un partido. No estamos dedicando el día para el Señor. Eso es mentira. Qué grueso, ¿verdad? Yo creo que, miren, a mí es el primero que me cayó, las nalgadas, ¿no? Pero por eso mismo se los quiero transmitir, porque entonces no estamos permaneciendo en la palabra. ¿Realmente le dedicamos un día al Señor? Donde decimos, bueno, hoy voy a cantar solo alabanzas, hoy voy a edificarme con la palabra, hoy voy a leer, voy a orar. ¿Será que en realidad lo hacemos? Y eso es lo bonito, de que Dios nos habla así con amor. No, hombre, hijos, amados hijos, vénganse, yo los amo. Si alguno hubiere pecado, y recuérdense que el pecado es la transgresión de los mandamientos. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice Juan, la primera carta de Juan, ¿verdad? Entonces, Él nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque si Él cumplió los mandamientos del Padre, nosotros también los podemos cumplir y podemos permanecer en su palabra, ¿verdad? Ahora, sigamos aquí en el verso 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, yo platicaba con mi esposa y le decía, ahora entiendo por qué hay muchos cristianos que están apostatando de la fe. ¿Saben por qué? Porque resulta que dicen, bueno, solo haga una oración y ya está salvo. Y no, ya no tengo que hacer nada más. No, ya no. Bueno, entonces hago mi oración y ya estoy salvo. Entonces dice, bueno, puedo ir a pecar porque de todas maneras ya estoy salvo, pues ya hice mi oración. Y no es así, hermanos. Un llamado que Dios hacía antes al pueblo, y eso es lo que voy a tocar entre un ratito, es santidad a Jehová. Y en este caso, permanecer en la palabra es parte de la santidad. Si ustedes dicen, no, ahorita mejor no voy a ver mi serie de Netflix porque no he leído la Biblia, no he orado. O no voy a ver el partido porque tengo que... y no es que ver el partido sea malo, ¿sí? No me van a malinterpretar, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es el constantemente guardarnos. Pues hay personas que, por ejemplo, han sido alcohólicas mucho tiempo y solo medio huelen el olorcito del licor y ya se ponen locos. Ha pasado. Hay también personas que, por ejemplo, han sido presas de la pornografía durante mucho tiempo y pasa una patoja ahí medio así vestida provocativa y están así como que quieren ver y se ponen así como que, ¿verdad? Entonces todavía hay cosas que dice el pastor David, ¿verdad? Hay áreas vírgenes que tenemos que entregar, que tenemos que rendirnos y lo podemos hacer si permanecemos en la palabra. Yo creo que es hasta más fácil de lo que se oye, ¿verdad? Entonces dicen, no, es que qué difícil, pero ¿y acaso hay algo imposible para Dios, pues? ¿Verdad? Bueno, sigamos. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Eso está en primera de Juan 2:6. ¿Sí? El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo vimos que anduvo Él? Dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Híjoles, entonces ya nos puso la plana. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y eso también podemos ver que el que guarda los mandamientos, o sea, el que hace la voluntad del Padre. Fíjense que descubrí eso. Esa es la voluntad del Padre. Que creamos por medio de la fe en Jesucristo. Y eso también tiene que ver con que por el amor, como ahora yo ya soy hijo, entonces voy a obedecer a lo que dice mi papá. Aquí yo creo que pues no tenemos a nadie que tenga en adopción a un niño, ¿verdad? O a un joven. ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Bueno, pero por ejemplo, si adoptáramos a un niño, el niño ahora viene a ser parte de la familia. No importa quiénes fueron sus papás, no importa dónde vivió. Ahora, como va a vivir en esta casa, tiene que acatar las reglas de la casa. Y el hijo, por amor de donde lo sacaron, él va a obedecer las reglas de la casa. ¿Sí? No nos podemos hacer así el quite, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad del Padre, que nosotros obedezcamos sus mandamientos.
Y dice que el que obedece sus mandamientos permanece para siempre. Eso está en 1 Juan 2:17. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ver, ¿esto a qué nos recuerda? Vamos a ver a los que han estado en los discipulados anteriores. ¿A qué nos recuerda eso? Permanece para siempre. ¿No le suena familiar como a Salmo 1? Vamos a ver qué dice el Salmo 1. Busquen todos por ahí el Salmo 1. La ley de Jehová, medita y de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Porque mire, yo tengo aquí mi Biblia, pero tengo otra así. Amén, hermano. Va, ya ven, dice, en su ley medita de día y de noche. Ahí no está hablando de el tratado de las 95 tesis de Martín Lutero, no está hablando de los libros de, ¿cómo se llama? Joel Austin, no está hablando de las teologías de C.S. Lewis o de, ¿cómo se llama ese otro? Tim LaHaye, no. Está hablando de que en su palabra, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué ley? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. O sea, fíjense pues, la palabra no ha cambiado, porque dice Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No ha cambiado. Él no dice, ay, mejor, ¿saben qué? Mejor ya no lo vamos a hacer así. No, Él no cambia. Él no muta en el tiempo. Entonces, fíjense pues, dice que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y eso quiere decir que vamos a trascender en esta vida, ¿verdad? No nos vamos a quedar solo acá. Además de eso, también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos enseña a permanecer en Él. Fíjense pues, decía Jesús en el Evangelio de Juan, miren, yo me voy a ir, pero no se van a quedar solitos, va a venir un consolador, ¿sí? Y este consolador es el Espíritu, ahora va a vivir dentro de nosotros. Y este es el que nos va a enseñar a permanecer. Dice en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y fíjense pues, esto me recuerda al versículo aquel que no tengo en mente ahorita cuál es, pero tal vez el pastor ahí o Oscarito me puede ayudar. Aquel que dice, y les daré un corazón y escribiré en ella mis mandamientos. Es Ezequiel. Ezequiel es. El profeta Ezequiel en el capítulo 36. O 30. Y fíjense, hermanos, que ese es el nuevo pacto. O sea que ya las leyes ya no van a estar escritas en piedra, sino van a estar escritas en nuestros corazones. Y por eso dice aquí, no hay necesidad de que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque los mandamientos ya están aquí en el corazón. Si es que permanecemos en la palabra. ¿De acuerdo? Sí, es 36. La concordancia no me falló. Es eso. 36. 25 y 26. Se los voy a leer. Dice, seré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Ahora, esto es lo que les decía, hermanos. Gracias, pastor. ¿Por qué es que tantos cristianos están apostatando? Porque ellos dicen, bueno, ya hice la oración, ¿ahora qué hago? No se les ha enseñado que tienen que caminar guardando los mandamientos de Dios. Sí, dice, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Dice también, vamos a ver si me recuerdo.
Honra tu- no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Número 3, fíjense pues cómo es eso, que en el caso de la Iglesia Católica solo pusieron santificar las fiestas, pero en realidad es guardar el día sábado, o sea, descansar. O sea, y en Santiago dice que con una ley o un mandamiento que no cumplamos, somos transgresores de toda la ley. Eso dice Santiago. O sea, es Nuevo Testamento lo que les estoy diciendo. Entonces, de ahí que sigue. Honrarás a padre y madre, no matarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo y no desearás los bienes ajenos. ¿Sí? Ahora, hay otras cosas aparte, ¿verdad? Que eso ya les fue dado al pueblo de Israel como tal, a los israelitas. Pero recuérdense que nosotros, fíjense, agárrense bien lo que les voy a decir. Nosotros somos Israel, hermanos. Amén. No me van a decir que no. No dicen, no, hermano, yo soy gentil. No, fíjense pues. En la Biblia la palabra gentil se refiere a las personas que no creen en Dios. Entonces dice que los que han creído vienen a ser un pueblo con Israel. Y si a Israel le dieron los mandamientos, pues ¿quiénes somos nosotros para no obedecerlos? Lo que habló el pastor hace, creo que dos domingos, ¿verdad? Del olivo que es injertado, el olivo silvestre en Romanos 11, ¿sí? Y dice, no te jactes sobre las ramas que fueron desgajadas, o sea, los que realmente son israelitas así de sangre, ¿verdad? De cepa. Y dice, no te jactes de que, mira, yo creí sin ver, entonces soy más que vos. Momento, aquí todos con la misma regla, porque en ese caso, pues todos somos hijos, ¿verdad? Les voy a leer qué es lo que dice, qué era lo que les había hecho. Efesios, ¿no? Efesios 2, creo que es desde el versículo 13. 12, es desde el 12. Efesios 2, 12 al 16. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, fíjense pues lo que dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ver, hagamos una pausa. Pablo es el apóstol de los, dice, gentiles, ¿no? Gentiles. ¿Va? Y ir a evangelizar a los que no conocían nada de Dios. En el caso de los apóstoles, de los 12 se podría decir, ellos eran los apóstoles de los israelitas, o sea, de los que ya conocían la ley, pero la tenían, pongámosle una palabra así chapina, manoseada, ¿va? En su cabeza. Entonces, como medio restablecer. Y en el caso de los gentiles era gente que no conocía. Ahora, en ningún momento menciona aquí la Biblia que Pablo estaba judaizando, porque esa es otra cosa. Judío e israelita es diferente, ¿sí? Entonces, oigan pues, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es la promesa de la fe que le dijo Dios a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Dice, porque él es nuestra paz, de que de ambos pueblos, síganme ahí con cuidado, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y ojo, aquí no se está refiriendo a los mandamientos de Dios, se refiere a la ley del pecado, a lo que nos tenía separados, a esa pared, que como dice el corito, ¿va? Esa pared que no me deja ser parte del pueblo de Israel. Ya le cambié un poquito la letra, ¿sí? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿sí? Entonces, en el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A ver, ¿la familia de Dios quién sería entonces? El pueblo de Israel, ¿sí? Como les digo, puede que nosotros no tengamos sangre hebrea en nuestras venas, pero por medio de la fe nosotros somos hechos Israel. Y si somos hechos Israel, tenemos que guardar
las leyes de la casa. Que en este caso, como dijo aquí el pastor en Marcos 3, 24 y 25, la casa dividida en dos no puede prevalecer, es el pueblo de Israel en sí. Porque fíjense que, no sé si ustedes sabían, pero israelita y judío no es lo mismo. Porque los judíos son los que descienden de la tribu de Judá. Mientras que la casa de Israel son todas las demás tribus. Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, la media tribu de Manasés, la media tribu de Efraín, la tribu de Leví, etcétera, etcétera. Entonces, esa casa dividida no puede prevalecer. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Las vino a unir. Y nosotros somos parte de esa casa por medio de la fe. ¿Ya ven cómo es la maravillosa obra salvífica de nuestro Dios? ¿Sí? Ahora, hay distintos personajes de la Biblia, ya para ir concluyendo, que permanecieron fieles a la palabra de Dios, a la palabra del Padre. ¿Y la palabra quién es? Según Juan 1:1, la palabra es Cristo. ¿Sí? Entonces permanecieron fieles, aún en el tiempo en que Jesús no había venido en carne y sangre. Un ejemplo está en Abraham, que está en Génesis 15:6. Alguien así que me busque Génesis 15:6. También está Moisés en Hebreos 11, del 24 al 26. ¿Alguien más que me ayude a buscar ese versículo? Job en Job 13:15 también. ¿Alguien más que me ayude a buscar ese versículo? David en el Salmo 119, verso 43. También, ¿alguien que me ayude a buscar ese? Jeremías en Lamentaciones 3:24. También, ¿alguien que me ayude? Ananías, Misael y Azarías. ¿Alguien que me ayude a buscar Daniel 3, 17, 18? Y también los apóstoles en Hechos 5, 41. Va, a ver, pues, ¿quién tiene Génesis 15:6? Que me lo pueda leer. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Amén. Dice que le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque dice que le creyó a la palabra, le creyó a Dios. Ah, bueno, si me estás diciendo esto, yo te creo. Entonces dice que le fue contado por justicia. Él permaneció en la palabra y fue fiel en el pacto. Vamos a ver Hebreos 11, 24 al 26. ¿11:24? 11 del 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26 también, Ajá. ¿verdad? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. ¿Se dan cuenta cómo dijo, no me importa que pase lo que pase, no me importa que me tengan que vituperar, no me importa, porque dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Sí, él permaneció fiel a la palabra también. Vamos a ver Job 13:15. Amén. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Amén. Entonces Job también sabía, aunque no conocía en la totalidad a Dios, porque ya ven que en los últimos capítulos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sin embargo, él sabía quién era Dios. Y aún así dijo, aunque él me mate, yo voy a esperar en él. Tenía su fe firme, tenía la permanencia en la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 119, 43, que habla de David. Quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Amén. Ya ven, dice, no quites de mi boca tus palabras de verdad, y en tus juicios espero. O sea, está perseverando en la palabra, lo dijo el gran rey David, ¿verdad? También fue otro que se deleitaba y permaneció en su palabra.
Vamos a ver qué dice Lamentaciones 3:24. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso de él espero. Otra vez, porque casi no se escuchó. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en él espero. Amén. El Señor es mi porción, dije a mi alma, creo que es, ¿verdad? Por tanto, en Él espero. Imagínense. ¿Y esperar qué? La salvación, la promesa de la palabra, ¿verdad? Vamos con Ananías, Misael y Azarías en Daniel 3, 17 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que le respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Y ahí es claro al decir estos chicos, ¿verdad? De que nosotros creemos que Dios nos puede salvar de esta prueba. Y aún si Él no nos quisiera salvar, nosotros no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque permanecían en la palabra, tenían su identidad clara de quién eran. ¿Por qué? Porque guardaban la palabra. Bueno, si nosotros pues somos humanos y de repente por ahí quieran poner una ley de que no, es que no somos humanos, somos gatos. No, si nosotros sabemos que somos humanos, nosotros nada nos va a mover de ahí, ¿verdad? Nosotros somos humanos, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucedió con esos chicos. ¿Sí? Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a servir a otros dioses porque sabemos quién es nuestro Dios. Hemos permanecido en su palabra. Y, por último, los apóstoles en Hechos 5:41. Delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Amén. Y ven, dice que ellos se consideraban, se alegraban por ser considerados dignos de vituperio. Y dice que después de eso, después de que los vituperaban todo, se iban a las casas y a los templos a seguir enseñando. O sea, permanecían en la palabra, tenían ese deseo, ese ahínco de querer proclamar la verdad, ¿sí? Que es, pues, la palabra de Dios. Ahora, ya para terminar, hermanos, ¿qué hay para nosotros entonces? Bueno, vamos a ver, pues. Vamos a ver, ¿qué hay para nosotros? En el Sermón del Monte, Jesús habló acerca de los mandamientos de Dios y sus interpretaciones, ¿sí? En el capítulo 5 habla acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor a los enemigos, y también habla de los rudimentos de la vida en comunión con el Padre. Habla acerca, en el capítulo 6 acerca de la limosna, la oración, el ayuno, las riquezas, la santidad y el afán. Y habla todas esas cosas que pues forman parte de la vida cotidiana. En la Biblia no dice, oraréis al Padre 3 veces al día. No, no dice. ¿Sí? Pero sabemos que es parte de la comunión con Él. Entonces, fíjense pues, Jesús mismo revela que no viene en nombre propio. Esto está en Juan 8, 28, 29. Se los voy a buscar y se los voy a leer. Juan 8, 28 al 29. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué le enseñó? Sus mandamientos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y volvemos otra vez, ¿a qué es lo que le agrada al Padre? Que se cumplan sus mandamientos. No hay no hay, se podría decir que no hay salida, no hay zafe, ¿verdad? Entonces, Él nos puede ayudar a permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque Él la cumplió, ¿sí? Además, dice,
Y que esto, vamos a ver, así, las palabras que él ha hablado no son de él, sino del Padre. Esto está en Juan 14, 23 y 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ya ven? ¿Sí? Él dijo, yo no vengo en nombre propio. Le dijeron, es que tu testimonio no vale porque estás hablando de ti mismo. No, mentira. Yo estoy hablando de lo que el Padre me enseñó. Y según la ley, dice que por ley, testimonio de 2 personas es válido. Y está el Padre y estoy yo. Fíjense. Entonces, dice que sus palabras no son de él, son del Padre. Entonces, ahora, ya para terminar el capítulo, creo que es 7 de Mateo, ya para finalizar el Sermón del Monte, dice que cuando nosotros guardamos sus palabras, o sea, los mandamientos del Padre, permanecemos en él y somos comparados al hombre que edificó su casa sobre la roca, lo que decía al principio el pastor, ¿verdad? Que es Jesús, que a su vez es la palabra, el Hijo de Dios, ¿verdad? En Mateo 7, 24, 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que la roca es Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aquí es bien interesante esto porque dice que hizo su casa, vino la lluvia, ríos, vientos y dice que golpearon la casa. No dijo de que, es que como hizo la casa sobre la roca, entonces no le va a caer ni lluvia, ni vientos, ni nada. No, vino con toda la lluvia, vino con todos los ríos y también los vientos. Dice que golpearon con fuerza la casa, pero la casa no se cayó porque estaba cimentada en la roca, en el Hijo de Dios, en la palabra. Allí estaba su fundamento. Y más adelante, si nosotros no permanecemos en él, o sea, no obedecemos sus palabras, o sea, que no guardamos sus mandamientos, o sea, que no hacemos la voluntad del Padre, somos como el hombre que hizo su casa sobre la arena, sin el fundamento en Cristo. Entonces Mateo del 7 al 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, fíjense pues, venimos terminando el Sermón del Monte y como les dije, Jesús venía hablando de las leyes, de las verdaderas interpretaciones de los mandamientos. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, él de todas maneras hizo su casa. ¿Sí? En ningún momento se dice que él no se le fue permitido o que encontró tropiezo para hacer su casa. No, él hizo su casita encima de la arena. Pero dice que también descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y también dice que dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y dice que fue grande su ruina. Ahora, esto me recuerda a aquellos que dicen, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros aquí y allá. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién son? No los conozco. Nunca guardaron mis mandamientos, ¿quiénes son? Señor, pero es que hicimos milagros. Sí, pero ¿ustedes quiénes son? Duro, dura palabra es esta, dirían los discípulos. A mí me cayó en toda la cara. No sé a ustedes, pero al menos a mí sí me dio duro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ojo, no es porque, por guardar los mandamientos vamos a ser salvos. No, 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 no. La salvación es una obra gratis que Jesús nos da por haber muerto en la cruz por nosotros. ¿Sí? Pero es necesario que permanezcamos en la palabra. ¿Para qué? Dice en el capítulo 15 de Juan, ¿verdad? Antes de lo que les leí, dice, ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, de la misma manera, eso sirve para purificarnos. El saber, bueno, yo sé que dice aquí, bueno, no matarás, bueno, no voy a matar. Ay, pero iba a seguir como me cae mal. Ya lo maté. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, el estar constantemente en la palabra es lo que nos ayuda a purificarnos, ¿sí? Entonces, hermanos, primero me invito a mí mismo, así públicamente, a permanecer en la palabra. No hay otra, hermanos. No hay
prédicas de domingo a domingo, no hay 2 horas de alabanza al día. No, hay que permanecer. Dijimos que permanecer era no moverse, era estar ahí, era ser constante, era seguir. Entonces, si nosotros seguimos en la palabra, perseveramos en esa palabra, vamos a encontrar que eso es lo que agrada al Padre, ¿sí? Que diga, este es mi hijo amado. ¿Por qué? Porque él obedecía a sus mandamientos. Entonces, yo los invito, hermanos, ahora que ya me invité a mí, ahora los invito a ustedes, perseveremos en la palabra, hermanos. Yo no sé ustedes, de verdad, yo no sé ustedes, pero yo, desde que empecé a estudiar esto, yo dije, no, yo tengo que volver a leer otra vez el Antiguo Testamento, como les dije, mal llamado Antiguo Testamento, para entender qué es lo que Dios quería hacer con Israel. Porque si yo ya creo que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, y no hago sus mandamientos, ahí dice que soy un mentiroso. Lo dice la Biblia. Entonces, tengo que ver qué es lo que Dios quería hacer. Si yo soy Israel, bueno, pues tengo que empezar a ver, a hacer la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, yo no sé ustedes, pero yo ya empecé a buscar otra vez el Antiguo Testamento, empezar a leer, empezar a encontrar, no desde un punto de vista de a ver en qué legalidades caemos ahora, no, sino es la voluntad. Y como les dije al principio, los mandamientos no son carga, son amor. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Gracias, Jason. Yo creo de que siempre es importante que nosotros comprendamos y entendamos. Hermanos, quien enseña es la palabra. Y la palabra de Jason en otra oportunidad la puede dar una dama. Prepárense, damas. ¿Les gustaría escuchar a una dama? Amén. La pastora predica bonito.